La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Leonor Gómez Barreiro, periodista especializada en temas de transparencia, anticorrupción y Estado abierto. Leonor, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Marcela? Muy buenos días. Y el día de hoy vamos a hablar de una situación que se suscitó precisamente el día de ayer con relación al INAI, que está solicitando al presidente Andrés Manuel López Obrador demostrar sus dichos. De ahora en adelante tal vez no será tan fácil que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea tan dicharachero en las conferencias de prensa mañaneras, actos que, si bien es cierto, le permiten un acercamiento con la ciudadanía y los medios de comunicación, no pueden considerarse un ejercicio estricto de rendición de cuentas en el que se busque informar, justificar y castigar. Más bien, si se prescinde de la documentación que permita probar las acusaciones que él está estableciendo, no hay un ejercicio adecuado de rendición de cuentas. Ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó el proyecto de recurso de revisión que solicita a la Presidencia de la República informar si cuenta con el sustento documental que respalde la declaración del titular del Ejecutivo Federal sobre la corrupción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pero damos un repaso de las cosas que ha dicho Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Primero, durante la campaña presidencial del 2018, Andrés Manuel López Obrador calificó a la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México de faraónica y aseguró que su construcción estuvo manchada de corrupción y que era un barril sin fondo. Como presidente electo, denunció por medio de un video que los empresarios pretendían hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto, por lo que la cancelación del proyecto se evitaba que se hiciera un negocio con el dinero de los mexicanos. La consulta ciudadana que derogó el proyecto de construcción se convocó en octubre del 2018. Durante el debate previo a la consulta se esgrimieron argumentos constantes sobre la existencia de posibles actos de corrupción. Ya en enero del 2019, como presidente de la República, desmintió un presunto desvío de más de 17,000 millones de pesos por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Entonces el mandatario refirió que no había elementos ni pruebas suficientes para interponer denuncias penales contra aquellos involucrados en posibles actos de corrupción en relación al proyecto ya cancelado. El particular que solicitó la información había sido canalizado por el sujeto obligado, que se declaró incompetente para atender la solicitud de información, a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Sin embargo, de acuerdo con el solicitante, al haber sido el presidente de la República quien hizo la declaración, la oficina de la presidencia debería contar con la documentación que sustente lo dicho por el titular del Ejecutivo Federal. Por su parte, los comisionados del instituto determinaron fundada la alegación del agravio en el caso del solicitante, debido a que el sujeto obligado, la oficina de la presidencia, tiene atribuciones para proveer al presidente de la información y datos necesarios para sus actividades, toma de decisiones y formulación de mensaje. El INAI, en su resolución, ha considerado que la opinión de un jefe de Estado normalmente está respaldada por información verificada y actualizada, ya que su palabra es susceptible de traducirse en actos de autoridad que sirven para despejar la incertidumbre o atajar especulaciones sobre el rumbo de la acción pública. En el caso particular, la información adquiere mayor relevancia porque se trata de un proyecto al que originalmente fueron destinados 169,000 millones de pesos provenientes de recursos públicos y del posible control de corrupción. Esto lo pone el INAI en la propuesta del proyecto para la resolución. Es necesario que el Ejecutivo Federal, a través de la Oficina de la Presidencia de la República y demás instituciones competentes, proporcione la información pública al respecto. Y bueno, lo anterior
posiblemente pueda sentar un precedente sobre la forma en la que el mandatario denuncia o esgrime sus argumentos ante la opinión pública. Porque si hay algo que al parecer no ha terminado de digerir nuestro presidente es que la campaña electoral ya terminó y ahora no es oposición ni candidato, ahora es un presidente que está obligado a aprobar y actuar en consecuencia. Y por eso quería presentarles este caso que me parece muy interesante en términos de transparencia y acceso a la información, que un particular pida que el presidente entregue la documentación con la cual formuló los argumentos en relación al caso del aeropuerto. Pero no es el único caso, Leonor. Estarás de acuerdo en que hay una gran cantidad de casos en los que o el funcionario le viene a enmendar la plana al presidente o incluso el presidente viene a enmendarle la plana al funcionario, como sucedió ayer con Jiménez Espriu, que tuvo la puntada de decir que iban a cerrar la información de la caída del helicóptero donde fallecieron la gobernadora y el exgobernador de Puebla por 5 años, y después tuvo que venir a enmendarle la plana a Andrés Manuel López Obrador a decir que no, que estaban abiertos los expedientes y que no había secrecía de ninguna manera. Pero así como ese, hay muchos otros casos donde ha dado declaraciones el presidente que no fundamenta con datos duros o con cifras que después otros se encargan de desmentirlo, como lo ha hecho, por ejemplo, el Sabueso, esa sección de Animal Político que corrobora las declaraciones de funcionarios que a final de cuentas con datos duros desmiente. Sí, pero aquí es un poco diferente, o la sutileza en este planteamiento está en el ejercicio. Sí, por ser un particular, ¿verdad? Exacto, en el ejercicio del derecho de acceso a la información de una persona que está escuchando constantemente todos los días las declaraciones de nuestro mandatario, y entonces ingresa una solicitud de información para decir, okay, si eso que usted dice es así, entonces por favor entregue los documentos que sustentan lo que está diciendo en la conferencia de prensa. Entonces me parece un ejercicio muy interesante en términos de acceso a la información. Probablemente a lo mejor esta resolución no camine o se ampare, pero ya está sentando un precedente en la forma en la que tiene que relacionarse o tener un discurso público, porque ya es diferente cuando alguien está ejerciendo su derecho y entonces dice, bueno, me parece muy bien lo que dice, lo único que queremos es que nos fundamente cuál es la documentación de la cual surge eso que usted está argumentando de esa manera, porque entonces es una manera de demandar un ejercicio de rendición de cuentas. Si usted tiene la información, pedimos como población o como interés particular que nos la entregue para conocer a partir de dónde está usted construyendo esos argumentos. Entonces, es un ejercicio muy interesante en términos de acceso a la información. A lo mejor tal vez busquen, porque hay otros casos en los que se ha finalmente buscado ampararse y no proporcionar esta información, o incluso que digan que esta información no existe, pero ya es como una herramienta que se está utilizando para ejercer nuestro derecho, y por eso quería exhibir este caso, porque apenas el día de ayer el INAI dio a conocer esta resolución. Ajá. O sea, Leonor, buenos días. Buenos días. Nada más para aclarar. Entonces, el ciudadano hace la petición y entonces el INAI le dice sí. El INAI le dice, después de ejercer un recurso de revisión, es decir, después de que el sujeto obligado declara no tenemos esta información, o estamos incompetentes para poder entregar esa información, entonces el INAI, al resolver un recurso de revisión, es decir, el solicitante se queja de la respuesta que le dan, y entonces ayer el INAI, en una sesión para discutir la resolución, dice, bueno, lo que se le tiene que entregar esta información porque estamos de acuerdo con los argumentos del particular para solicitar esta información. Y no tiene que ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o el Grupo Aeroportuario, sino la oficina de la Presidencia quien debería de contar con esa documentación. ¿Y dieron un plazo para la entrega? Sí, bueno, regularmente siempre hay plazos para la entrega de información.
de acuerdo a los estatutos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Vamos a esperar qué es lo que resuelve, en este caso, la Oficina de la Presidencia sobre este tema y a ver si puede o no entregar esta información. Ahora, ya hablándolo como en un aspecto ya un poquito más coloquial, probablemente esta información no la entregue. Exacto. Porque no existe, a lo mejor no existe este documento que apruebe los dichos de un presidente, pero sí está sentando como la manera en la que se tiene que interactuar y que hay ciudadanos que sí están ejerciendo las herramientas de acceso a la información y entonces por lo tanto dicen, bueno, si eso que usted asegura en una conferencia de prensa es verdad, entonces enséñeme los documentos que prueban los dichos. Entonces, esto va a obligar a que exista una especie de filtro en las declaraciones y me parece un ejercicio interesante. Vamos a ver cómo se resuelve en los próximos días, vamos a ver qué contesta la Oficina de la Presidencia y también a ver qué ocurre porque la relación entre el INAI y el Ejecutivo en los últimos meses ha sido tensa, ha habido muchas declaraciones. Con todos los órganos autónomos, no nada más. Con todos los órganos, con todos los órganos autónomos. Y en este caso también con el INAI han tenido sus diferencias. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo entiendo la relevancia, pero realmente el precedente sería que le entregaran la información, ¿no? Porque estoy segura, y como tú lo has dicho atinadamente, Leonor, hay 1000 recursos para esquivar esta entrega de información y ustedes mismos, quienes han hecho estas peticiones de información, lo constatan constantemente, ¿no? Así es, Marcela, sí. Lamentablemente, sabemos que muchas veces las resoluciones incluso no se dan a favor de la ciudadanía. Solamente quería poner como en la palestra este tema que me parece un ejercicio interesante de la manera en la que se está interactuando con los gobiernos y el contrapeso que puede existir utilizando los mecanismos de transparencia. Muy bien. Muy bien, Leonor, pues algún punto de contacto. Claro que sí, mis redes sociales, @NonoBarreiro y también en mi Facebook, Leonor Gómez Barreiro. Gracias, Leonor, muy buenos días.